Bueno, yo estoy muy contento hoy porque desde que hemos empezado la jornada hemos estado hablando de educación, incluso cuando el tema era la competitividad. Hemos hablado de educación cuando el tema era innovación. Hemos escuchado frases magníficas como la de Íñigo Churruca, de ING, que decía que la educación es o debería ser un pilar de competitividad de nuestra economía y de nuestro desarrollo. Hemos escuchado a Irene Cano de Facebook diciendo que tenemos retos desde el punto de vista de la educación muy importantes y se centraba fundamentalmente en el ámbito de las competencias digitales. Hemos escuchado cosas muy interesantes que además creo que se recogen de alguna manera en un documento que tienen todos ustedes, que tenéis todos vosotros en las carpetas, que es este que os muestro, que se llama Propuestas para la Educación del siglo XXI, donde todas las organizaciones que conformamos multinacionales por marca España, pues hemos hecho un ejercicio, yo diría que bastante realista de diagnóstico, pero sobre todo, y más importante, un ejercicio, bueno, pues proactivo, de hacer propuestas como nos requería hace un momentito precisamente el profesor Marina, porque no somos ajenos desde el mundo corporativo y no somos ajenos tampoco desde el mundo de la educación superior a los retos que tenemos en este país desde el punto de vista de la educación y cómo la educación además conecta con el mundo precisamente de la empleabilidad. Me gustaría, bueno, pues seguir hablando de los temas que tenemos aquí contemplados en este documento, pero antes de nada voy a presentar a nuestros, bueno, a los ponentes, a las personas que van a participar hoy en nuestra mesa redonda. En primer lugar, empezando por el extremo derecho, a mi derecha, está Francisco Belil. Francisco es el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, una fundación que, como luego nos contará, espero, bueno, pues promueve y apoya de manera clara la formación profesional dual. Francisco es licenciado en Ingeniería Superior en la Universidad Politécnica de Cataluña y además está titulado en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y en la Escuela de Negocios INSEAD, en París, en Francia. Ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en la compañía farmacéutica Bayer, donde desempeñó distintas responsabilidades, hasta ser nombrado consejero delegado de Bayer Hispania en 1996, y ahí estuvo pues, durante 10 años. En 2006 fue nombrado vicepresidente y consejero delegado de Siemens y posteriormente fue nombrado CEO de la región suroeste de Europa para la misma compañía. En 2013 fue nombrado vicepresidente de la Fundación Bertelsmann. Pues bienvenido, Francisco, y gracias por acompañarnos. En segundo lugar, tenemos a Francisco Ruiz Antón. Francisco es el director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales para Google en España y Portugal. Francisco es licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra, es máster en Business and Management por la Universidad de Yale y además es máster en Economía Digital por la EOI. Ha trabajado en distintos medios de comunicación como ABC, La Gaceta de los Negocios y fue director gerente de RETI España. Fran se incorporó a Google en 2010 y desde 2015 pues es, como decía antes, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales. En tercer lugar tenemos a Raúl Grijalva. Raúl es presidente ejecutivo de Manpower Group España. Raúl es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y además es especialista en Comercio Internacional por la Università degli Studi di Trento. Espero haberlo pronunciado bien. Además es máster en Marketing Internacional. Raúl tiene más de 30 años de carrera profesional en el mundo de la consultoría. En el 98 se incorporó a Manpower Group España, bueno, pues también desempeñando distintos cargos. En el 2000, por ejemplo, fue nombrado director de operaciones, en 2005 fue nombrado director ejecutivo de operaciones y en el 2009 asumió la dirección general. Y ya desde 2012 es el presidente de Manpower Group España y desde 2014 es presidente del Human Age Institute España, que el profesor Marina además ha mencionado también hace un minuto. Y aquí justo a mi lado pues tenemos a Conrado Briceño. Conrado es el presidente de la Universidad Europea y es CEO de Laureate International Universities en España. Conrado es máster en Business Administration por la A.B. Freeman Business School de la Universidad de Tulane en Estados Unidos y magíster en Administración por la Universidad de Chile. Ha hecho un posgrado en Finanzas en la Universidad de Chile y es ingeniero civil industrial por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Conrado se incorporó al grupo Laureate International Universities en 2001 como director financiero para Chile-Ecuador. Desde entonces ha desempeñado multitud de responsabilidades muy importantes también en la región
Latinoamérica, hasta incorporarse en 2014 como Chief Financial Officer para Laureate Europa, donde ha liderado numerosas transformaciones en el área financiera e iniciativas de crecimiento hasta su nombramiento como CEO de Laureate España en 2016. Conrado nos comentaba hace un momentito que hoy cumples exactamente un año en esa posición, así que felicidades. Bueno, tenemos muchas preguntas y muchos retos por delante. Como este es un tema que ha generado tanto debate en las mesas anteriores, yo a lo que animo es a todas las personas que nos acompañáis hoy en el auditorio, pues que nos hagáis llegar vuestras preguntas para que esta conversación sea lo más rica posible. Voy a empezar haciendo una pequeña ronda de preguntas específicas para cada uno de nuestros colaboradores de hoy y después pues sacaremos algunos temas de carácter más transversal. Me gustaría, antes hemos escuchado el papel, digamos, las iniciativas que nos contaba Facebook y cómo veía el panorama actual, incluso aterrizándolo en el mundo de la educación. A mí me gustaría, Frank, que tú nos contases desde tu perspectiva en Google, ¿cómo os planteáis la revolución digital desde la perspectiva precisamente de la formación? Bueno, tú has hablado de revolución digital. Digital y talentos han sido dos palabras que se han repetido hoy muchísimo. Y creo que todas las empresas que están aquí, que pertenecen a muchísimos sectores, están experimentando pues, una transformación con esta revolución tecnológica que estamos viviendo. La pregunta que yo me haría es si esta revolución tecnológica ha llegado al mundo de la educación. Y antes de responder esa pregunta, tenemos aquí un experto que la podría responder mejor que yo seguro, o más expertos. Quería subirme al balcón y dar una visión global, ver la foto grande y después, conforme vayamos avanzando en el debate, ir a puntos en mayor detalle. La pasada Navidad me regalaban un libro que probablemente algunos de ustedes han leído, se titula La tercera ola, de Steve Case. Es un libro sencillo, corto, pero explica muy bien cómo la historia de esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Ese título viene de un libro que Steve Case, que es el autor, el fundador de America Online, publicó y viene a raíz de otro que él leyó con el mismo título, sus años de universidad, de Alvin Toffler, que era un visionario, hablaba de que se avecinaba una revolución en el ámbito de la información. Case, que es multimillonario, invierte en startups, es un tipo interesantísimo, habla de una primera ola que hemos sufrido en esta revolución tecnológica del 85 al 2000. En el 85 es precisamente cuando él con su compañía American Online, digamos que universaliza el acceso a Internet. Y esa etapa él la concluye en el año 2000 con la explosión de la burbuja.com. Recordarán algunos de ustedes aquí cómo en esos años muchos de los incluso medios de comunicación nos regalaban CDs con acceso a Internet, con número 902, ¿os acordáis de aquello, no? Era la etapa del acceso, universalizar el acceso. Aquello se consiguió y vino la segunda etapa, la segunda oleada que habla Case, que es la etapa que él sitúa del año 2001 al 2016. En la etapa del software como servicio, en la etapa de las aplicaciones móviles, de las redes sociales, del comercio electrónico, en la etapa de Facebook, de Twitter, de Google. Y luego viene la tercera etapa, que él cree que empieza precisamente en este año, que es, aquí hace ya un poco más de visionario, y es la revolución del Internet de todas las cosas, del Big Data, de la conectividad ubicua, de la universalización del emprendimiento más allá de los hubs tradicionales que estamos acostumbrados a ver, la revolución del machine learning, de la inteligencia artificial, y él habla, y aquí engancho con el tema, después de esta introducción, de tres sectores que considera que no han sufrido aún el impacto a fondo de la revolución tecnológica y que lo van a experimentar. Él habla del sector de la agricultura, del sector de la sanidad y del sector de la educación. Porque esta es la cuestión que yo quería plantear aquí, es decir, Internet ha transformado muchos sectores, pero la cuestión es determinar si la tecnología ha revolucionado ya y ha llegado a fondo al sector educativo. Y aquí no hablo, como nos decía el profesor Marina antes, ¿no? de tener tabletas en los colegios, conexión maravillosa, unas plataformas educativas de conexión conectadas a Internet estupendas. No, hablamos, y él habla más de lo que es transformación del modelo educativo. El modelo educativo, aquí digo, hay más expertos, ¿desde hace cuánto que no ha cambiado? Hombre, no quizá del trivium y el quadrivium, pero el modelo educativo no ha cambiado mucho. Es verdad que la tecnología está rondando, pero el modelo educativo no ha cambiado.
Tenemos una buena universidad, creo yo. Baste ver con que la formación que reciben las personas que pasan a la universidad facilita, sin lugar a duda, su empleabilidad y es 3 veces mayor que la gente que no tiene educación superior y los doctorados 9 veces más que aquella gente que tiene educación primaria, pero creo que ha llegado un momento de percibirse que afrontar un cambio radical en el mundo educativo, ¿no? Igual que otros sectores han visto cómo se ha transformado la forma de producir, de vender y distribuir, también habrá que ver esto en la educación. Y termino con unas preguntas un poquito provocadoras. No sé si, igual que en el sector de la música, que ha sido uno de los primeros que ha experimentado la disrupción tecnológica de forma brutal y la gente ahora compra canciones y no compra CDs o álbumes, quizá hay que plantearse si ha llegado el momento, con esta revolución tecnológica en el ámbito educativo, de pasar de un modelo de tiempo cumplido a un modelo de cosas aprendidas. Si ha llegado el momento de pasar de un modelo cerrado en el que te imponen lo que debes aprender a un modelo en el que tú aprendes lo que necesitas aprender. Se ha llegado el momento de apostar por otro tipo de habilidades que las empresas a veces valoran más que los propios conocimientos académicos. No sé, lo dejo ahí, porque podría seguir hablando mucho de este... Bueno, yo creo que algunos de los temas que estás apuntando los vamos a poder tratar a lo largo de esta conversación. Y además hacías tú una mención a la calidad pues del sistema universitario, ¿no? Y decías pues, que no está tan mal. Nos decía además el profesor Marina, decía, no es malo, es mediocre. Pues te pido a ti, Conrado, como presidente de la Universidad Europea, que nos des tu visión. ¿Cuál crees tú que es el nivel de la calidad de la enseñanza universitaria en España? Sobre todo tú, que tienes además una amplia perspectiva internacional en relación precisamente a otros países. Bueno, la verdad, si uno lo mira a nivel de lo que podría ser un buen indicador, ¿cierto? Mira los rankings internacionales, pues la verdad es que no hay una figuración de universidades españolas, vamos a decir, dentro de los más relevantes, ¿no? Sin embargo, cuando uno lo mira a nivel de áreas y disciplinas específicas, España sí que tiene algunos elementos destacados, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con dirección y gestión de empresas, arquitectura, fisiología, anatomía. Yo diría que son áreas claramente donde España destaca. También hay otras que están evaluadas de manera muy satisfactoria, como son comunicación, publicidad, ¿cierto? Y por tanto, pues todo depende, ¿no? Ahora, cuando por ejemplo, tomamos el ranking de Shanghái, ¿no? que para mí, desde mi perspectiva, es uno de los rankings más minucioso y más específico y que realmente tiene muchísima exigencia, efectivamente. Pues bueno, yo creo que hay dos lecturas realmente cuando se trata de ver la situación de España. Por un lado, uno mira las primeras 500 posiciones, ¿cierto?, del ranking y efectivamente hay universidades españolas. Ahora, 500 pareciera ser mucho, pero aquí estamos hablando de un ranking que cubre, vamos, más de 2.000 universidades a nivel mundial. Sin embargo, cuando uno mira las primeras 200 posiciones de ese ranking, no hay presencia de ninguna institución española, ¿no? Y esto lo que de alguna manera deja entrever, a mi juicio, es que en España prevalece un modelo en el cual se ha privilegiado una cobertura, ¿cierto?, geográfica y una cierta universalidad en desmedro de desarrollar universidades de excelencia, ¿no? Ahora, claramente esa opción lo que busca es garantizar igualdad dentro del territorio, acceso, porque en efecto España tiene universidades de calidad, ¿cierto?, que son destacables, pero no tiene universidades de excelencia. No tiene universidades de excelencia. Con lo cual es una decisión país que a mi juicio es bastante válida, ¿no? ¿Y cómo ves, Francisco, tú la formación profesional? Porque vemos que claramente el tema del desempleo, sobre todo el desempleo juvenil en nuestro país, sigue siendo un reto. Al mismo tiempo, bueno, pues conocemos por los distintos debates que tenemos en Multinacionales por Marca España que las empresas siguen teniendo grandes dificultades para encontrar el talento que necesitan y aparentemente la formación profesional sigue desposicionada en nuestro país. Sí, pues la verdad es que sí, y además es una
Es una medicina que como país necesitamos y de forma urgente. Y así como hay discusiones, por ejemplo, en el tema de la valoración de las universidades, que por el otro lado no tenemos ninguna entre los primeros 200, pero por el otro lado somos el país en cuanto a Producto Interior Bruto, como estamos en la posición 14 o 15 del mundo, hay allí una falta de correspondencia clarísima. Por el otro lado tenemos escuelas de negocios que están entre las mejores del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que en un mismo país tengamos escuelas de negocio que están entre los primeros 15 del mundo, que es más o menos lo que nos correspondería desde el punto de vista de creación de riqueza en el país, y por el otro lado tengamos las universidades que no haya ninguna entre las 200 primeras? Eso daría para muchos debates y para lo que decías tú antes, que habrá que entrar a fondo y habrá que reformar muchas cosas y que mejor las hagamos hoy, esta misma tarde, que no esperemos a mañana. En cuanto a la formación profesional, es la medicina que necesita el país por el gran paro que tenemos juvenil y porque los empresarios, por un lado, sabemos de las cifras del paro que existen, sobre todo entre los jóvenes, que son, junto con Grecia, los peores de Europa, y por el otro lado vamos a buscar pues empleados, trabajadores que tengan una especialización concreta y no existen. Los tenemos que traer de otros sitios, ¿sí? Hay un desajuste entre oferta y demanda muy grande, y esto lo hemos provocado pues nosotros, nuestro sistema. Nadie ha reaccionado a tiempo, con cosas que en otros países se hacen desde siempre y de forma mucho más sistemática, como puede ser una orientación profesional. Todos tenemos derecho a estudiar o a especializarnos en un área que nos sea próxima, que nos guste, para la que servimos de forma especial, pero alguien nos tiene que orientar que si yo quiero hacer arquitectura, como has mencionado tú, que es una de las buenas, pero que tenemos un enorme contingente de buenísimos arquitectos en el paro, si yo hago arquitectura clásica, ahora todavía, donde nuestra digamos, inversión en lo que es este campo, pues del 16% del Producto Interior Bruto que era antes ha bajado a menos del 8%, pues posiblemente me quedaré en el paro. Entonces, alguien me tiene que orientar para que yo reconduzca esta aptitud y esta ilusión que tengo para hacer algo importante en un campo paralelo a, pero no exactamente como arquitecto. De alguna forma, casar oferta y demanda. Y esto es un tema, por ejemplo, que desde la Fundación Bertelsmann nos ocupamos, porque consideramos que está en la raíz de muchos de los problemas que tenemos aquí en España. En cuanto a la formación profesional, es otra. Nos faltan mandos intermedios bien preparados. Y lo que hace la formación profesional es le abre a muchísimos chicos, a miles y miles de chicos, les abre la posibilidad, gente que son buenísimos, que tienen además pues talento, como se decía antes, pero más aplicado, que les gusta hacer cosas, que les gusta ver para qué sirve lo que están aprendiendo en una clase, donde a lo mejor se aburren, y que haciendo una formación profesional de grado medio o superior tendrán más posibilidades que si van a una universidad, porque de hecho las estadísticas nos están diciendo que hay mucha gente ahora, en estos momentos 25.000 universitarios con un título ya en el bolsillo, que están haciendo una formación profesional, porque saben que la formación profesional, sobre todo si usan la dual, que es, digamos, la mejor, podríamos decir, de las formaciones profesionales, que ahí tendrán más oportunidades de emplearse. Entonces, para eso, viendo cómo atacábamos este problema, que es un problema ingente y que hay que hacerlo de forma colaborativa, que tenemos que trabajar todos en ello, no lo puede resolver ni los profesores, ni el gobierno, ni las escuelas, ni los empresarios, lo tenemos que hacer entre todos. Hemos creado una alianza para la formación profesional y la formamos con la COE, con la Cámara de Comercio de España, con la Fundación Princesa de Girona y con Bertelsmann, y hemos ido añadiendo empresas e instituciones, ahora tenemos ya más de 650, y nuestro objetivo es
trabajar para implantar en el país algo que necesitamos. Necesitamos para la competitividad de las empresas y, por lo tanto, para la productividad también del país, y por otro lado lo necesitamos también para que estos jóvenes que tenemos en el paro encuentren un trabajo que les permita realizarse, crecer y servir a la sociedad en la que habitan. Y después os explicaré si queréis más detalles de lo que hacemos. Sí, claro. ¿Me permitas complementar de alguna manera el planteamiento de Francisco con el hecho que no solamente estamos frente a situaciones de carencia, ¿cierto?, en cuanto a formación, sino que también estamos frente a una situación de subempleo, ¿vale? Lo que significa que existen muchísimos jóvenes que se han formado en disciplinas, ¿cierto?, y en carreras en las cuales no se están desempeñando actualmente. Conrado, en estos momentos una tercera parte de los jóvenes con formación académica están haciendo un trabajo que no se corresponde con lo que han estudiado y normalmente por debajo de, ¿sí? Un abogado, un no sé qué, que está llevando un taxi, que está haciendo, que son empleos y trabajos necesarios y sin ninguna duda, pero que es un desperdicio para ellos y para la sociedad, que al final lo hemos financiado, el que les hayamos una formación que no puedan utilizarlo. Desde el punto de vista económico, lo que hemos hecho en los últimos años en nuestro país es un auténtico disparate. Porque claro, hemos invertido miles de millones de euros para formar, volvamos a los arquitectos. Tal vez estoy sensibilizado porque mi hermano es arquitecto y está en el paro, a pesar de que es un excelente arquitecto. Y al final estos chicos y chicas no encuentran trabajo aquí, tienen que irse fuera. Pero el esfuerzo económico lo hemos hecho todos nosotros. Los hemos frustrado a ellos y al frustrar a los jóvenes hemos frustrado también a su entorno, a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, si están casados, a sus mujeres, hijos, etc. Entonces, no ha sido desde luego un buen negocio y tenemos que revertir esta situación. Hecho ese diagnóstico un poco de cuál es la situación de la universidad y también de la formación profesional, me gustaría avanzar con un tema del que yo creo que, Raúl, nos puedes hablar muy bien. La realidad es que bueno, pues, hay dificultades para encontrar oportunidades para todas esas personas que se encuentran en situación de desempleo. Al mismo tiempo tenemos el reto de las empresas que siguen buscando talento. No me voy a atrever a repetir la definición que nos han dicho de talento antes porque no me ha dado tiempo a apuntar y no quiero suspender. Pero hay un elemento yo creo que muy interesante, ¿no? Hablamos de la generación millennial y tenemos yo creo que un entorno más diverso que nunca, ¿no? Nos encontramos con contextos de diversidad generacional, de diversidad cultural, de diversidad intelectual. Y Raúl, tú desde tu posición de Manpower, que eres, bueno, pues tienes una visión, yo diría, muy amplia de cuál es el mercado laboral en este momento, me gustaría que nos contases si las organizaciones están actualmente preparadas para poder gestionar y acoger adecuadamente esa diversidad. Bueno, estamos pues, aprovechando esa oportunidad. Si quieres pongo un poco el marco, sí, de cómo vemos nosotros, después de entrevistar prácticamente a 16 millones de personas en el mundo cada año y de aproximadamente interactuar con 400.000 compañías que buscan permanentemente atraer, fidelizar y desarrollar a lo que el profesor Marina, que creo que José Antonio nos has puesto el marco absolutamente crítico, ¿no? Bueno, nosotros hace 3 años emprendimos con yo creo que los mayores expertos de este país un proceso creo que era importante, ¿no? de definir el talento, cómo se genera talento, cómo se desarrolla el talento. Y en estos momentos estamos dando el siguiente paso, que es hacia dónde va este future of work, ¿no? El futuro del trabajo, específicamente en España, quiero decir, porque hay muchas derivadas en todo el mundo, pero creemos que en España en particular tiene, digamos, unas ramificaciones que son bastante críticas. Primero, y esto lo vais a compartir todos, y es muy de acuerdo con Javier, que decías, bueno, es que las compañías no hablan de puestos digitales, no. O sea, lo que nosotros estamos observando en estas miles, ¿no?, de interactuaciones de necesito para mi crecimiento o para mi transformación este perfil o estas personas o este talento, en definitiva lo que estamos viendo es que digamos, las competencias y las habilidades de esos puestos de trabajo está cambiando radicalmente, ¿no? Es decir, nosotros ya estamos viendo aproximadamente en estos 3 últimos años
casi el 12% de los puestos de trabajo de este país han desaparecido, es decir, no son más lo que teníamos cuando nos llamaron. Y pongo un ejemplo muy sencillo, es decir, que hoy nosotros somos la compañía que ha elegido pues, una de las multinacionales de este país en logística para hacer todo su desarrollo en España, 4.000 personas. Y si decíamos hace 4 años que un mozo de almacén, un manipulador de logístico tenía que tener estas competencias, hoy, con la automatización, robotización, son radicalmente distintas. Es decir, el nivel competencial de cada puesto de trabajo se está transformando de una manera importante. De ahí que anunciamos en Davos este año que nosotros creemos que el 90% de los puestos de trabajo, no sé si serán nuevos, pero en todo caso sufrirán tal revolución competencial que prácticamente lo que sepas hoy sería irrelevante, de ahí esa capacidad que luego hablaré. Bueno, efectivamente, ¿se destruirán puestos de trabajo? Pues bueno, decíamos en Davos que en torno a 4 o 5 millones hasta el 2020, ¿no? Nosotros no éramos tan apocalípticos, pensábamos que de los puestos que se destruyan se crearán otros. Gartner la semana pasada en Barcelona decía 2020 saldo neto más 500.000 en Europa, lo cual bueno, nos da una imagen efectivamente de que no todo se destruye, sino también se están creando nuevos puestos. Pero de ahí surge esta revolución de las competencias, ¿no? La Skill Revolution, donde nosotros decimos efectivamente esos puestos que hoy conocemos ya están sufriendo, digamos, impacto digital, y de ahí que el nuevo dilema para nosotros no sea educación versus formación, sino que esa capacidad de aprendizaje, la learnability en el tiempo, será lo que te haga capaz y tengas esa capacidad, en definitiva, de, en el tiempo. Antes, bueno, nosotros sabíamos cuando, es decir, bueno, ¿qué tenías? Conocimiento, y ese conocimiento lo llevas prácticamente durante tu vida laboral, porque yo sé de esto, y a partir de ese momento aspirabas a 1 o 2 puestos de trabajo, ¿no? Hoy, bueno, fundamentalmente ese cambio competencial está haciendo que puedas o necesites cambiar 5, 6 o 7 veces en tu vida, no necesariamente de puesto de trabajo, pero sí de lo que realizas dentro de ese puesto de trabajo, ¿no? De manera que estés con una carrera profesional muy distinta a lo que en definitiva estábamos acostumbrados. Y el tercer macroefecto de este Future of Work, empujado por la tecnología y por las distintas interactuaciones de la tecnología, para nosotros es que estas nuevas generaciones que llegan, lo que nosotros llamamos Next Gen empleo, el empleo de las nuevas generaciones, de ahí, y luego te responderé sobre esa pregunta específica, donde cuando hacemos la última entrevista hemos hecho a 25.000 jóvenes, nos están hablando de flexibilidad en términos de no solo de horarios, no solo de proyectos, no solo de cambio, ¿no? Dentro de la compañía en distintos roles, sino también con 2 temas que son, bueno, yo creo intergeneracionales, ¿no? Y es que buscan seguridad en el trabajo, es decir, y esa para los jóvenes viene por la learnability, es decir, la primera cuestión por la cual te quedarías en una empresa es por la capacidad que tengo de aprender y seguir mejorando para progresar en mi carrera profesional, ¿no? De ahí, respondió ahora a la pregunta con este marco, que para nosotros los 3 grandes ejes en los que las compañías se están preparando es: ¿soy capaz o no de atraer el mejor talento, entendiéndolo de este tema? Y entonces ahí, de acuerdo otra vez con Javier, que hay que tratar al talento como consumidores, es decir, no en términos ya solo de empleados, sino de cambiar la perspectiva que tenemos sobre propuestas de valor específicas por generaciones, por sexos, es decir, yo creo que necesitamos, o necesitan las compañías, yo creo en estos momentos, poder segmentar bien y de verdad tratar a ese talento para poder atraerlo. Segundo, que hasta ahora yo creo que en los últimos años hemos perdido este punto de, bueno, venía la gente más o menos con una educación formal y nos dedicamos en el medio a intentar, bueno, pues que ciertas competencias que variaban muy en el tiempo. Hoy, una empresa que no considere que tiene que ser una constructora, un builder de talento en sí mismo, es decir, que no genere entornos de aprendizaje, no será capaz de mantener, digamos, hoy la sostenibilidad de su propia compañía, ya digo, la existencia, ¿no? Y la tercera parte, para nosotros también importantísima, es en qué medida, gracias a los buenos líderes, tienes la capacidad de retener a los mejores, de implantar una cultura que te permita desarrollar, fidelizar y, en definitiva, una de las componentes más importantes del talento, y es dar lo mejor de ti mismo. Eso no es necesariamente lo que, cuando hacemos un proceso de selección,
nos va a dar un candidato. Esto solo lo podemos hacer si tenemos la capacidad de hacer que generes compromiso dentro de la organización en la que estás. De acuerdo. Estos son los 3 puntos. Después volveremos a alguno de los puntos que nos comentas, porque tenemos alguna pregunta del público que yo creo que está un poco conectada con esto que comenta Raúl. Conrado, en la intersección de este conjunto de palabras, educación, empleabilidad, talento, desempleo, que hemos hablado también, aparece constantemente la palabra emprendimiento. El emprendimiento a veces como la solución para todo, a veces porque se pone de manifiesto precisamente la falta, ¿no?, de competencias para desarrollar el emprendimiento. ¿En qué medida se favorece el emprendimiento desde la universidad? Bueno, en la Universidad Europea procuramos darle al estudiante en general una experiencia formativa basada no solo en conocimientos, también en competencia y en valores, ¿no? Ahora, lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace un tiempo a la fecha es empezar a incorporar algunos elementos que vemos que son que permiten de alguna manera fomentar la integración con el mundo del trabajo y con el desarrollo del emprendimiento. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. El trabajo con las empresas, ¿no? En la búsqueda precisamente de cerrar esa brecha a la cual tú hacías referencia, Francisco. Nosotros hemos creado en varias de nuestras facultades instancias en las cuales el diseño de los planes de estudio se hace directamente con las empresas, directamente. Esto es excelente. ¿No? Evidentemente que siempre tenemos un rayado de cancha, por decirlo de alguna manera, que es la regulación, y luego podemos hablar de la regulación mucho, porque la regulación hoy día no está precisamente apoyando, ¿no?, ese esfuerzo, pero ese es un elemento muy claro. Yo diría que hemos sido particularmente exitosos en el trabajo con las empresas, abordando todo aquel segmento que llamamos el Long Life Learner, ¿cierto?, que en el mundo de Bolonia y todo el espacio europeo de educación superior se refiere a lo que es la educación profesional, ¿cierto?, la educación continua. Pero no solo desde una perspectiva de la persona que se desempeña como empleado de una organización, cual sea la naturaleza de esa organización, sino que también como aquella persona que se desempeña de manera autónoma, ¿no? Por ejemplo, un odontólogo que tiene su propia consulta y que necesita actualizarse e incorporar nuevas técnicas y nuevos conocimientos. El otro elemento que hemos incorporado es la interdisciplinariedad. ¿Qué significa esto? Significa profesionales y ámbitos del conocimiento trabajando en forma transversal, ¿no? A mí siempre se me viene a la mente esta idea de Steve Jobs, ¿cierto?, con una base de diseño, pero luego incorporando tecnología, ¿no? ¿Y qué es lo que sale de esa interacción? Pues nosotros estamos, especialmente en el ámbito de las ciencias biomédicas, estamos trabajando muy en esa línea de poner en un mismo ámbito de trabajo, en un ámbito de simulación, por ejemplo, poner a un enfermero trabajando con un anestesista, etcétera, ¿no? Haciendo todo un trabajo y a partir de ahí retroalimentar todo lo que son el diseño y elaboración de nuestros planes de estudio. Entonces, como decía, esta formación está muy orientada evidentemente a mejorar los niveles de empleabilidad, pero también a lo que en la universidad ponemos especial énfasis es en lograr un impacto social. O sea, a nosotros también nos interesa en la universidad evidentemente contribuir al desarrollo social. Ahora, nosotros tenemos algunos indicadores. Alguien me preguntaba antes de iniciar esta sesión, me decía, oye, ¿y ustedes qué miran en la universidad? ¿Cuáles son sus KPIs? ¿No? Y me decían, miran ustedes la facturación, miran ustedes la rentabilidad. La verdad es que eso lo miran en todas las actividades y en todas las organizaciones. En realidad, para nosotros, probablemente los KPIs más importantes tienen que ver con lo que yo denomino las variables de salida, ¿no?, que tienen que ver con la empleabilidad, tienen que ver con la satisfacción del empleador, tienen que ver con la tasa de deserción y, en definitiva, con una organización volcada hacia el estudiante. En este sentido, la universidad, nosotros tenemos el 70% de nuestros egresados tiene trabajo a los 6 meses de graduado y ese 70% sube hasta un 89% al año, ¿no? Ahora bien, en lo que tiene que ver específicamente con el emprendimiento, un 15% de nuestros graduados decide emprender su proyecto propio, vamos a decir, al momento de dejar la universidad. Yo creo que ahí tenemos espacio, evidentemente, para hacer bastante más.
Y desde la perspectiva del impacto social, yo destacaría que tenemos un alto nivel de participación e involucramiento de nuestros estudiantes en actividades como, por ejemplo, son los jóvenes emprendedores sociales, que es una iniciativa de la Universidad Europea que ya cumple 9 años, de hecho celebramos el 9º aniversario hace algunos días atrás, que lo que busca precisamente es conformar y conectar gente, ya no solamente a nivel de España, sino que a nivel global, dado que el 30% de nuestros estudiantes vienen de fuera de España, y luego podemos conversar un poco más de eso, qué significa eso, de tal manera que tengamos una red internacional de emprendedores sociales y de líderes, por sobre todo, que puedan proyectar esta idea hacia la sociedad. Si me permites un segundo complementar, has dicho cosas que yo creo que muy importantes y que además el país lo necesita. Me ha gustado mucho oír que os acercáis a las empresas y que dejáis que las empresas participen. Esto es algo clave. Si nos comparamos con otros países que tienen en este campo más éxito que nosotros, se ve que hay un acercamiento ya en las escuelas con ciertas empresas. Incluso hay empresas en países europeos, sobre todo el centro y norte, que apadrinan escuelas, en las que se establece una relación entre la empresa y el centro de estudios. Y estos chicos empiezan ya a vivir lo que el día de mañana serán sus trabajos. Y en la universidad hemos vivido también en España, por desgracia, con alguna honrosa excepción, como la que nos dices, Conrado, que las universidades han vivido muy a espaldas, sin mirar lo que las empresas necesitan. Y eso es uno de los hechos que nos ha llevado a que preparemos a gente que luego no va a tener un trabajo, porque es que las empresas tenemos unas ideas muy claras de lo que necesitamos. Y en el fondo lo que necesitaríamos son más trajes a medida. Y por ahí otra vez la ventaja de la formación profesional. La formación profesional, más como se entiende en el centro de Europa, hace trajes a medida. Y si además de estos trajes a medida le das después a ellos una formación mucho más horizontal y mucho más amplia, les permites a los chicos que encuentren primero un trabajo mucho más fácil, porque son especialistas y saben hacer algo muy concreto, y esta transversalidad en cuanto a sus conocimientos y experiencias le permiten luego adaptarse a posibles cambios que vendrán en el futuro, ¿sí? Estas dos cosas son fundamentales. Y tal vez una matización más al tema que tú lo has dicho así también. Cuando hablamos de emprendeduría, me gusta mucho más el enfoque que le has dado tú, que es un enfoque mucho más amplio. Emprender, todos somos emprendedores, en proyectos particulares, en nuestras casas, en nuestras familias. Todo esto hay que verlo así, en el fondo, dando estas herramientas a los jóvenes, lo que les facilitamos no solo es que encuentren un empleo, sino les facilitamos también que en este empleo se desarrollen, hagan a su empresa más competitiva y que ellos también sean más felices porque van a gestionar mejor los múltiples proyectos que la vida nos pasa por delante y a los que nos vamos subiendo. Muchas gracias, porque bueno, precisamente la siguiente pregunta y una de las preguntas que nos llegaba precisamente del público era cómo conseguir conectar precisamente el mundo de la empresa con el de la educación. En Bertelsmann estamos trabajando en el tema este porque vemos que es un tema capital. Si conseguimos hacerlo, y lo estamos trabajando desde los dos lados, porque al final lo que se trata es de construir puentes, ¿sí? Cada uno tiene que aportar lo suyo, pero una vez estos puentes estén construidos y vean los resultados de transitar de un lado para otro, de que los profesores puedan estar tiempo y dedicarle tiempo a una empresa, que ellos mismos se reciclen y aprendan lo que está haciendo la empresa, que muy pocos lo saben, y al revés también. Yo, por ejemplo, como presidente de Siemens en estos países que decías tú, estos 15 países europeos, yo me tomaba tiempo durante 2 años, me parece que fue, y daba clases en una escuela de primaria de aquí, una barriada en Madrid. Porque te das cuenta de la realidad, de qué tienen en la cabeza estos chicos y sobre todo qué necesitan que le expliquemos. Y si esta transferencia de profesores, ejecutivos, directivos en uno y otro lado se hiciera de forma rutinaria, mejoraríamos sin ninguna duda todos.
Nos quedan unos muy poquitos minutos, pero quería hacer una pregunta a Francisco y otra a Raúl. Francisco, bueno, hemos visto que uno de los retos, parece que hay una cierta, bueno, estamos todos más o menos de acuerdo, en que uno de los retos del sistema educativo, al menos del sistema educativo superior, en el entorno de la formación profesional y también en el de la universidad, es acercar el mundo de la empresa en ambos sentidos. Pero ¿qué otros retos crees que tiene el sistema educativo para converger con las necesidades reales del mercado de trabajo y en materia de gestión del talento? Decíamos antes que tenemos la suerte, creo yo, de que estamos viendo una revolución tecnológica sin precedentes, y es una suerte que nos ha tocado estar en el siglo XXI viviéndola. Eso tiene varias consecuencias en el ámbito del empleo, en mi opinión. Uno, y es que la formación no acaba nunca, y dos, que cada vez va a importar menos la formación que hemos recibido en la universidad para desempeñar un trabajo, porque probablemente desempeñemos otro. Pero como la formación no acaba nunca, cada uno tendrá que ir acoplándose a las necesidades del mercado. Y yo quiero centrarme en dos cosas que creo que no hemos hablado. Una es, y esto no me da tiempo a contarlo, pero es un informe que encargamos a The Economist Intelligence Unit sobre las necesidades que los empleadores veían en habilidades que los recién egresados quizá no tenían. Y esto ocurre en mi compañía. Cuando nosotros vamos a contratar a alguien, tiene mucho más peso las habilidades cognitivas que la formación académica que ha recibido. Se busca más el liderazgo, la capacidad de comunicación, la creatividad, los idiomas, la inteligencia emocional, una lógica irrazonable, no se tenga aversión al riesgo. Eso pesa mucho más que la formación que ha recibido, porque sabes que a la postre esa persona va a acabar aprendiendo lo que tiene que desempeñar. Un ejemplo que pongo siempre, que algunos quizás me han escuchado: el jefe de la oficina de ingeniería de Google en Chicago es un filólogo. Es sorprendente, porque pesan mucho más estas cosas. Y luego el segundo aspecto que también me gustaría destacar es: esta revolución genera nuevos nichos de empleo. Y desgraciadamente, quizá por temas regulatorios, las universidades a veces no tienen la habilidad o la rapidez de poder adaptar esa necesidad del mercado a su formación. Y aquí la Unión Europea nos ha dicho hace unos años que entre el año 2015 y 2020 habría 900.000 puestos de trabajo en el ámbito de la economía digital que no se podrían cubrir porque no hay profesionales con las habilidades que se precisan para esos puestos. Yo simplemente citar una experiencia que probablemente conocen, que estamos desempeñando desde mi compañía con el Ministerio de Agenda Digital y con 27 universidades españolas. Se llama Actívate. Y en el fondo es una serie de formación presencial u online de 8 cursos sobre profesiones donde sabemos que hay nicho de empleo. Por ejemplo, marketing digital, analítica de datos. Son cursos de 40 horas y el resultado es espectacular. Solo en España, porque no quiero dar datos de Latinoamérica, hablamos de 950.000 registros, casi 1 millón de registros. Esto lo hacemos con la universidad, no compite con la universidad. 135.000 personas han completado esos cursos y 34.000 dicen que han encontrado empleo o han montado su propia empresa en este ámbito. Es decir, creo que por ahí tenemos que ir. Fenomenal, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta, Raúl. Tú, bueno, lo acaba de mencionar hace un momentito también Fran y vosotros desde Manpower lo trabajáis, es un concepto que desarrolláis constantemente, que es la learnability, ¿no? Claro, bueno, pues sabemos que precisamente esa capacidad de aprendizaje y de formación a largo plazo es uno de los pilares estratégicos, pues obviamente, de cualquier organización y en teoría debería ser de cualquier profesional. La pregunta es cómo consiguen o cómo pueden conseguir las organizaciones motivar precisamente esa learnability o esa formación de sus colaboradores, de sus empleados. Bueno, yo hay 2 puntos. Es decir, yo creo que hay mucha iniciativa privada en esta sala que está consiguiendo probablemente que estas competencias soft sean hoy radicalmente. Nosotros estamos también de la mano de 60 universidades a través del Humanity Institute y hemos llegado físicamente a 7.000 jóvenes precisamente con las habilidades soft que tú comentabas, porque son la clave para aterrizar en el mercado laboral, más allá de la licenciatura o la diplomatura en la que tienes. Eso completamente de acuerdo, ¿no? Decías, bueno, bueno, a ver, lo tenemos fácil, ¿eh? Es decir, si 24.000 jóvenes en el mundo, cuando hacemos esta primera entrevista, te dicen que lo primero que quieren hacer, piensa, que las 2 generaciones que ha nombrado Facebook son las que en el 2030 serán prácticamente el 70% de todas las personas trabajando, ¿eh? Es decir, esas 2 generaciones, que serán el 70% en 2030,
lo que nos están diciendo es que su primera motivación hoy, de esas generaciones más las que vienen, es aprender, desarrollarse. Es decir, que nos lo están poniendo relativamente sencillo, si somos capaces de crear ese entorno de aprendizaje y no pensar que con un cursillo de no sé qué hemos dado... yo creo que mentalmente las empresas tienen que cambiar eso de te mando a un cursillo a organizar internamente esas universidades corporativas, esas organizaciones que aprenden, que es un concepto completamente distinto a tengo un proveedor y te mando y vienes y has estado 2 días. Es decir, que yo creo que lo tenemos fácil porque nos lo están pidiendo, sabemos que es la capacidad de sobrevivir, es aprender más rápido que tu entorno, con lo cual creo que... Y a partir de aquí creo que cada compañía tiene que poner esos medios y esa inversión para tener o ser realmente generadores de talento. Y yo creo que esta es la clave para mí para los próximos años, ¿no? Decía en las distintas charlas, decir, bueno, me parece que era Harvard, ¿no? Decía, el negocio de los 3 billones de dólares del futuro, que es la educación y la formación. Es decir, es donde está claro que tenemos que, como compañías, tomar la iniciativa y liderar cada uno en nuestro sector, en nuestra industria, pues será esa la gran diferencia en el futuro. Si me permite, Chema, una última reflexión, sobre todo en pro de multinacionales por marca España, pues venga, que por eso estamos aquí, ¿no? Entonces puedes. Y la reflexión es que no subvalorar la importancia de la educación como un motor para construir marca España en el resto del mundo. Yo creo que ese es el principal mensaje que quiero enviar, porque el mundo exporta cada vez, año a año, 5 millones de estudiantes dejan su país para estudiar en otro sitio. 5 millones. A España apenas llegan 100.000, apenas menos del 2%. Por lo tanto, el potencial que nosotros tenemos para atraer ese talento, formarlo y posteriormente que regresen a sus países, se transformen en prescriptores de España, ¿cierto? Que hablen bien de España como un punto de destino, ya no solamente para venir a estudiar, para vivir, eventualmente para trabajar y tener una experiencia también de crecimiento, es fundamental. Entonces creo que tenemos que seguir identificando cuáles son aquellas situaciones que no nos están permitiendo poder avanzar de manera más decidida en esa línea, porque eso significa trabajar en la base, ya ni siquiera trabajar a nivel, ¿cierto?, del mundo del trabajo o más arriba, del consumidor, sino que es trabajar en la formación. Excelente. Y tal vez también una cosa, se habla mucho de talento. No, se habla mucho de talento. Yo creo que el talento está muy bien distribuido, ¿sí? En la campana de Gauss plana, donde todo el mundo tiene talento. El problema que tenemos, especialmente en el país, es detectar este talento. ¿Dónde está? Y una vez lo hemos detectado, ser capaces de hacerlo crecer y desarrollarse. Pero el talento en España existe como existe en todos otros países del mundo. Y muchas veces dejamos otra vez, por falta de sistema, que sea la casualidad que lo aflore, pero esta misma casualidad hace que muchos miles de personas con talento nunca lleguen a descubrirlo y la sociedad no tenga un beneficio de ello. Estoy muy de acuerdo. Tus últimos 30 sí, iba a decir una cosa que no debería decirla. En 2 semanas presentamos una proyección a 2026 del empleo en España. A 2026 es el primero que se hace, la presentamos con el Ministerio. Y con las hipótesis a 10 años de incluso crecimiento de PIB y de crecimiento de PIB, la creación neta de empleos sería de 2,6 millones de empleos en España, de los cuales 2,3 están en la franja de técnicos, de profesionales, de licenciados. Es decir, que lo que está creando este país en los próximos 10 años es justo lo que no tenemos, claro. Y lo que vamos a crecer, de ahí que nos enfrentamos a uno de los retos. Y no meto la demografía que viene detrás, pero mucha formación. Veámoslo este último titular que nos deja Raúl en términos de inmensa oportunidad, junto con la otra oportunidad que también nos comentaba Conrado, de hacer de España un lugar para atraer precisamente el talento internacional y que luego acabe reconvirtiéndose en embajadores de nuestro país y de nuestra marca España. Francisco Belil, Francisco Ruiz Antón, Raúl Grijalva y Conrado Briceño, muchísimas gracias. No sé si hemos estado a la altura de la intervención del profesor Marina, pero hemos hecho lo que hemos podido. Un aplauso para todos. Gracias.